Bienvenidos a todos a esta que es una de las últimas conferencias ya del ciclo de conferencias del Museo del Prado del curso actual, en la que hoy nos va a hablar Beatriz Blasco Esquivias. Para mí es un grandísimo placer presentarla, ya no solo porque la considero un referente fundamental dentro de lo que es la historia del arte y el arte del barroco en especial, sino por que tengo una cierta relación personal con ella, con lo que presentar a alguien que es cercano siempre es algo muy amable para alguien del museo. Tiene un extenso y magnífico currículum profesional del que brevemente ahora mismo les voy a hablar y enseguida ya les daré paso a su conferencia. Beatriz Blasco es catedrática de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, donde estudió y se doctoró con premio extraordinario, incorporándose a la docencia en 1990. Ha sido vicedecana de Investigación y Extensión Cultural, coordinadora del Clúster de Patrimonio del Campus de Excelencia Internacional y directora del Departamento de Historia de Arte II, de Arte Moderno. Completó su formación en la Academia de Bellas Artes de España en Roma y desde 1992 imparte cursos y seminarios de máster y doctorado en universidades y centros de alta cultura de España e Italia. Experta en arte y arquitectura de la Edad Moderna, ha publicado en torno a un centenar de estudios científicos, ha codirigido varios programas de la UNESCO sobre patrimonio y ha recibido varios premios de investigación. Entre sus libros más recientes destacan el Atlas Mundial de la Arquitectura Barroca, en Electa del año 2001, La Casa, Evolución del Espacio Doméstico en España, en el Viso en el 2006, Arquitectos y Tracistas, 1526-1700, El Triunfo del Barroco en la Corte de los Austrias, en el Centro de Estudios de Europa Hispánica en 2013, e Introducción al Barroco, el Gran Teatro del Mundo, en Cátedra 2015. Ha sido comisaria de numerosas exposiciones temporales, como Filippo Yubarra, de Mesina al Palacio Real de Madrid, en Madrid, Turín y Nápoles, en el 94, en el 95 y en el 98, El arte en la corte de Felipe V, Madrid y los sitios reales, en el año 2002, Fernando VI y Bárbara de Braganza, un reinado bajo el signo de la paz, en el 2003, en Madrid, Palabras pintadas, 70 miradas sobre Madrid, en el 2004, Museos para el Conocimiento, conmemorativa del 90 aniversario de la ciudad universitaria, que acaba de clausurarse, y la última, que está recientemente inaugurada y que yo encarecidísimamente les aconsejo visitar, porque es una magnífica exposición, la Plaza Mayor, Retrato y Máscara de Madrid, conmemorativa del 400 aniversario de la Plaza Mayor. Actualmente dirige el proyecto de excelencia I+D, femenino singular, la mujer y las artes en la corte española en la Edad Moderna, reinas nobles, artistas y empresarias, y es investigadora principal del grupo de investigación UCM, la Corte Española, Arte, Artistas y Mecenas. Sin más, les dejo con ella, que disfruten muchísimo de la conferencia y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Elena, en primer lugar. No ha querido decirlo, pero la relación que nos une es que fui su profesora y seguramente que por no hacer ver lo mayor que soy ha tenido la delicadeza de no decirlo. Para mí sí que es un honor estar hoy aquí, que me haya presentado ella. Doy las gracias al Museo del Prado por su invitación y a todos ustedes por estar aquí compartiendo la tarde conmigo y bueno, también librándose de la lluvia, y espero que sea de su interés. Vamos a hablar sobre la Plaza Mayor de Madrid, que es un sitio por el que todos pasamos. Como dice el lema del cuarto centenario, todo pasa por la plaza. Les voy a recomendar, igual que Elena, si tienen ocasión, que vayan a ver la exposición en el Museo de Historia, el antiguo Museo Municipal, en el Hospicio, en el Viejo Hospicio de Madrid. Y vamos a ver nosotros quizá una de las caracterizaciones más importantes, más significativas de la Plaza Mayor, que es como un gran teatro al abierto, como el lugar, el escenario idóneo para las grandes fiestas, para las grandes conmemoraciones de la Villa y de la Corte de Madrid. Para hablar de la Plaza Mayor y para hacernos idea de la sensación que provocó su construcción en 1617, es cuando se empieza a reconstruir sobre la vieja plaza del Arrabal,
Para hacernos idea, es quizá conveniente que veamos cómo era Madrid en esa misma época, a través del plano, el que se considera primer plano de la Villa de Madrid, de Antonio Mancelli, la Villa de Madrid, Corte de los Reyes Católicos de España, en el que podemos ver una ciudad con un trazado viario bastante compacto, con una trama urbana en forma de tela de araña, en la que apenas una decena de calles se alineaban y se ensanchaban con una cierta modernidad. Una ciudad en la que la mayoría de las calles tenían una altura máxima, la mayoría de las casas, por motivos constructivos y tecnológicos, tenían una altura máxima de 3 alturas. También por la presencia, a veces sofocante, de los conventos que obligaban a rebajar la altura de las viviendas que se levantaban en sus inmediaciones para evitar el registro al interior de los conventos. Dentro de esa ciudad enmarañada, caótica, como digo, todavía con una huella muy evidente de su pasado medieval, de su reciente pasado medieval, en 1617, por iniciativa de Felipe III y bajo la dirección de Juan Gómez de Mora, quizá con proyectos de su tío ya fallecido Francisco de Mora, se inicia esa plaza que enseguida causó la admiración del mundo entero y el asombro de cuantos pasaban por ella. Hemos visto esa irregularidad de Madrid y vemos ahora cómo se abre esta plaza de manzanas individuales que dejaban entre sí unas bocacalles abiertas por las que la ciudad fluía de una manera permeable dentro de la plaza que no solamente se convirtió en un nudo viario de primera magnitud para la Villa y para la Corte de Madrid, sino que trajo también una nueva forma de convivencia, además de la regularidad planimétrica. Es un recinto de forma casi perfectamente cuadrada, sorprende por la armonía compositiva de sus fachadas y por el extraordinario desarrollo vertical. Al hablar de una nueva forma de convivencia, quiero decir, ahora que eso a nosotros casi nos espanta, pero de pronto esa vida en comunidad, Tirso de Molina tiene una de sus obras más famosas donde habla de un amigo que va a buscar a otro en la Plaza Mayor, sube de arriba abajo, o mejor dicho, de abajo arriba, buscándole, y al final concluye, dice, de modo que llegué a ver en una casa en un día bodas, entierros y partos, llantos, risas, lutos, en fin, toda la vida se concentraba en las nuevas viviendas de la Plaza Mayor de Madrid. Todos los inmuebles, excepto la Casa de la Panadería, que es la que vemos presidiendo generalmente las imágenes de la Plaza Mayor, tenían la misma configuración arquitectónica, consistente en un total de 7 plantas, entre las 3 habituales, que incluían un subsuelo y un primer piso porticado para facilitar las actividades comerciales. Por lo general, encima vivía el propio comerciante y culminaba en un desván vividero con terrazas. Toda la plaza, salvo también la Casa de la Panadería, que estaba retejada con tejas de pizarra, el resto estaba cubierto con tejas árabes, las tradicionales tejas rojas que encontramos habitualmente en Madrid. La imagen que les presento del Museo de Historia creo que resume muy bien todas las cualidades de la plaza. Los días de diario era un lugar de mercado, si se fijan, aunque no vemos los puestos característicos, pero si se fijan vemos muchas personas vendiendo productos de primera necesidad, alimenticios generalmente, y vemos también cómo efectivamente todo pasa por la plaza, las comitivas reales, las carrozas, la vida cotidiana, pero también esa vida festiva se concentraba en ese gran teatro, en ese gran escenario urbano que fue desde su inicio la Plaza Mayor. Mientras se estaba construyendo, Felipe III determinó, tienen ustedes ahí la cita, que para ver si la plaza queda pequeña o grande, o si convendría alargar, se hagan unas fiestas de toros y festejo de cañas, de capas y gorra, el lunes 4 de diciembre de 1617. Es significativo, creo yo, que para calibrar la dimensión de la plaza, si se ajustaba a sus necesidades y sobre todo el aforo, no olvidemos que muchos tenían que pagar para asistir a los espectáculos, el rey determinase que se hiciese una tauromaquia, lo que nos da idea de la tremenda popularidad que ya desde el primer momento tuvieron las fiestas de toros
en Madrid, en otros sitios de España, y cómo estos festejos encontraron en la Plaza Mayor el recinto idóneo para su celebración. Les llamo también la atención sobre esta preciosa planta, en este caso de la Biblioteca del Congreso de Washington, que muestra esa regularidad, esa armonía constructiva que tanto sorprendió a los madrileños y que todavía hoy, creo yo, nos sigue sorprendiendo cuando pasamos por la plaza. Como les decía, las fiestas de toros tuvieron ya desde la Edad Media una larga tradición en Madrid. Lo que vemos aquí es uno de esos encierros que precedían a la tauromaquia. Reconocerán ustedes el puente de Segovia, el Alcázar de los Austrias, y fue tal la afición que de inmediato la afición entre las autoridades y también entre la gente común, que tenía un protagonismo inusitado en este tipo de festejos. Ese tremendo interés hizo que desde muy pronto se fijase un calendario anual para la celebración de corridas ordinarias, generalmente pagadas por los ayuntamientos y a las que asistían también los gremios, las cofradías, etcétera, y ese calendario se tenía que ampliar habitualmente con muchos festejos extraordinarios promovidos por la corona para conmemorar cualquier tipo de acontecimiento, una victoria, una entrada solemne, el nacimiento de un príncipe, de un infante, en fin. Durante todo el siglo XVII se consolidó la práctica de la tauromaquia, que despertó la afición de los monarcas y de los nobles. Les hago aquí la consideración de que no se trataba, como ahora, de un oficio, por así decirlo, profesionalizado, sino que eran los propios nobles quienes realizaban las suertes taurinas o quienes corrían cañas a caballo, quienes hacían estos juegos ecuestres, como una forma de mostrar su esplendor. En fin, lo vamos a ver más adelante. Y les insisto también en que no solamente fue la Plaza Mayor de Madrid la que se convirtió en un recinto idóneo para la celebración de estos festejos multitudinarios, sino que otras plazas europeas corrieron, por así decirlo, la misma suerte. Lo que tenemos en pantalla ahora es la plaza parisina de los Vosgos, ataviada el 5 al 7 de abril de 1612 para celebrar el matrimonio entre Luis XIII y Ana de Austria, hija de Felipe III. En el caso de Francia, más que las fiestas taurinas, las que tuvieron muchísimo más interés fueron los denominados carruseles. Eran fiestas ecuestres que también obligaban a modificar la configuración de la plaza, introduciendo una serie de tablados provisionales de madera para ampliar el aforo, la capacidad y permitir que el mayor número de personas disfrutasen de estas fiestas. Estas fiestas multitudinarias al aire libre tienen una importancia trascendental en la cultura del barroco, como ya estudió muy bien Maraval o como estudió también muy bien Antonio Bonet Correa. La fiesta no solamente permitía exhibir la magnificencia del príncipe con recursos retóricos de gran efectismo y sensualidad, y con emblemas y símbolos de extraordinaria eficacia pública para mostrar el poder del príncipe ante sus iguales, ante la corte y también ante los súbditos. Además, las fiestas subyugaban al público por su complejo ceremonial, su ritualidad y su aparato, escenificando de un modo solemne la rígida estructura social de la época y la imposibilidad de modificarla, provocando en los espectadores una mezcla de asombro y de admiración. La fiesta, como dice, o como decía Antonio Bonet, como dice, era un instrumento eficacísimo para el ejercicio del poder durante el barroco, no solamente en España o en Francia, también en Italia y concretamente en el Palacio Barberini, donde se inventa el barroco en la década de 1630, vemos estas solemnidades públicas que transformaban totalmente la apariencia de estos recintos. En este caso estamos viendo el extraordinario aparato que se montó en 1656 para celebrar la conversión al catolicismo de Cristina de Suecia, que abdica el trono y se refugia hasta el momento de su muerte en Roma. Este tipo de
retratos de la fiesta que tenían una consideración menor, que en muchos casos, no en este, pero en muchos casos son anónimos. No solamente nos muestran estas fantásticas estructuras de madera, aquí vemos incluso el simbolismo de este arco triunfal que rememora la antigüedad clásica, sino que también el pintor se detiene en contar con un aspecto, con un carácter narrativo, muchos de esos detalles que nos obligan a mirar de cerca el cuadro y a mirarlo con entretenimiento, que nos obligan a describir este cuadro. Aquí podemos ver desde la anécdota de una de las muchas personas que intentaba colarse a los festejos, le ven ustedes aquí trepando por la ventana, hasta esta presentación que nos hace de los espectadores. Ven como uno está estorbando al de delante, o ven como muchos de ellos están disfrazados. Es decir, es una forma de introducir al espectador en ese mundo fastuoso, magnífico, asombroso, en el que aparecían también todo tipo de animales mitológicos y de seres extraordinarios, como tenemos aquí la hidra, este carro triunfal rematado por Apolo, o estos vistosísimos uniformes que llevaban los participantes en la fiesta, ¿no? En la época de Felipe IV, a quien vemos aquí retratado por Velázquez, como cazador, Felipe IV fue un extraordinario cazador. Diré aquí, aunque seguramente todos ustedes lo saben, pero luego nos va a venir bien, que la caza en tiempo de paz sustituía un poco a la guerra y era una instrucción fundamental para el príncipe, formaba parte de la instrucción fundamental del príncipe. ¿Por qué? Primero, porque le ponía en contacto con la naturaleza, y ese contacto con el aire libre fortalecía su salud, esas caminatas al aire libre, pero al mismo tiempo le permitía mostrar, además de su buena puntería, su audacia, su inteligencia, su fuerza física, su vigor, cualidades todas que se consideraban propias del monarca y que, como digo, formaban parte de su propia formación. Vemos a Felipe IV al lado de la magnífica entrada que hizo el príncipe de Gales en 1623 en la Villa de Madrid, y que dio lugar a algunas de las fiestas más asombrosas que se celebraron en Madrid y en la Plaza Mayor con motivo de esta presencia. El viernes 17 de marzo de 1623, Carlos Estuardo, príncipe de Gales y heredero de Jacobo I de Inglaterra, llegaba a Madrid de incógnito después de haber atravesado media Europa a caballo, en compañía de varios servidores y también del duque de Buckingham, amigo personal suyo y favorito de su padre. Carlos estaba convencido de que esta insólita hazaña forzaría a Felipe IV a cerrar las negociaciones de matrimonio entre España e Inglaterra, que se prolongaban ya desde 1611. El príncipe de Gales permaneció en Madrid casi 6 meses, pero fracasó en su empeño de casarse con la infanta María Ana, la hermana menor de Felipe IV, a quien vemos también en pantalla, y regresó a Inglaterra profundamente herido en su orgullo, volviendo otra vez a sonar los tambores de la guerra entre estos dos países. De todas formas, los 6 meses que estuvo aquí, la corte se desvivió en agasajos y fiestas que se describen como las más suntuarias de la época. Una de ellas la conocemos bien, no solamente gracias a las relaciones escritas que dejaron, sino sobre todo gracias a este magnífico cuadro de Juan de la Corte, Juego de Cañas en la Plaza Mayor de Madrid para honrar al príncipe de Gales, también propiedad del Museo de Historia. Como les decía hace un momento, tanto la lidia como los juegos de cañas no eran ejercicios profesionales, sino que estaban reservados a la nobleza, que salía al coso acompañada de sus respectivas cuadrillas de jinetes, a veces hasta 100, ricamente vestidos y compitiendo en elegancia, en pericia y en vistosidad con sus contrincantes. Los juegos de cañas eran una especie de torneo ecuestre no sangriento, donde los nobles a caballo atacaban a sus competidores con lanzas o cañas, mientras describían vistosas figuras a caballo con sus monturas en movimiento. El toreo
estaba mucho menos ritualizado que ahora, tenía un protagonismo mucho menor el toreo a pie, y lo que triunfaba era el toreo a caballo o rejoneo, de lo que veremos también algunas instantáneas, ¿no? Bueno, para que se hagan idea del esplendor de estas fiestas, les mostraré algunos detalles de Juan de la Corte que vienen a confirmar otra vez que no se trataba tanto de hacer un cuadro de primera magnitud, no obstante este lo es, sino sobre todo de hacer una descripción, una narración precisa de la enorme vistosidad y fastuosidad de estas fiestas. Tenemos aquí la riqueza de estos caballeros, bueno, también, si se fijan, los arrepentimientos de Juan de la Corte. Son famosos los de Velázquez, pero el que más y el que menos también corregía sus cuadros antes de darlos por acabados, ¿no? O estos elementos anecdóticos que llamaban también la atención y nos llaman hoy la atención de nosotros como espectadores. La caída de uno de los caballeros provoca la risa y la jocosidad entre todos sus compañeros. Y aquí vemos las cañas en el suelo, lo que nos permite verificar que se trataba solamente de un simulacro, de un combate simulado y no sangriento. Entre todas las fiestas que se hicieron en honor del príncipe de Gales, la más importante es la que tuvo lugar el 21 de agosto, que quedó reflejada en una de esas relaciones y de las que les voy a extraer un párrafo. No contento el rey nuestro señor Felipe IV con las fiestas y hospedaje hasta aquí hechas a su alteza el príncipe de Gales, determinó su majestad echar el sello a las fiestas, honrando y epilogándolas con su real persona, jugando cañas el propio rey en público en la plaza mayor de esta villa, anfiteatro digno de que el monarca de los dos mundos resucitase en ella la memoria de las fiestas más célebres de Roma. Les insisto en esto, en esa vinculación entre la tauromaquia y el circo romano, la antigüedad romana, porque vamos a volver sobre ello un poco más adelante. El mismo año 1623, uno de los cronistas más famosos de Madrid, don Gil González de Ávila, en su famoso Teatro de las Grandezas de la Villa de Madrid, describía la flamante Plaza Mayor con ese largo texto que tienen ustedes en pantalla, en el que incide sobre todo en estos factores que les he mencionado: la regularidad constructiva, la armonía compositiva, el asombro de su altura, pero yo quiero destacarles el párrafo que tienen subrayado en amarillo. Dice Gil González de Ávila: tiene 467 ventanas labradas de una misma manera y otros tantos balcones de hierro, que tiene 136 casas y en ellas viven 3.700 personas, y en las fiestas públicas es capaz de albergar 50.000 personas que gozan con igual contentamiento de los regocijos públicos. Bueno, como dicen en Italia, se non è vero e ben trovato. Hay muchos testimonios que nos dicen que efectivamente la plaza podía albergar 50.000 localidades para la contemplación de estos espectáculos. Para ello tenía que transformarse, y la transformación mediante tablazones y armaduras de madera provisionales correspondía siempre al maestro mayor de la villa, que también solía ser maestro mayor de obras reales. En este caso lo que tienen en pantalla es un dibujo preciosísimo de Juan Gómez de Mora, que en el año 1636 hace una pequeña maqueta de la Plaza Mayor. En realidad, los laterales del dibujo se levantan y constituyen una imagen de la Plaza Cerrada. Es un dibujo que hace para organizar protocolariamente la distribución de balcones entre los asistentes a la fiesta. Tengo que decirles que en la Plaza Mayor de Madrid, que fue ejemplo y prototipo de otras muchas plazas españolas e hispanoamericanas, no solamente los balcones tenían una singularidad. Bueno, el balcón es como cualquiera de nuestros balcones. La singularidad es su propiedad y su uso. El propietario del balcón era el propietario de la casa, pero el usufructo del balcón correspondía al ayuntamiento los días que había fiestas en la Plaza Mayor. Esos días el propietario era desalojado y tenía, por una servidumbre adquirida junto con la propiedad del inmueble, tenía que ceder el uso del balcón a las autoridades designadas para ocuparlo. A cambio y como compensación recibía otra localidad en un lugar secundario
que o bien podía utilizarla él mismo o ella misma, o bien podía venderla para compensar en cierta medida ese usufructo que tenía el ayuntamiento de su balcón. Una situación que nos puede parecer insólita, pero que continuó hasta bien entrado el siglo XIX. Les muestro aquí en un detalle cómo eran esas armaduras. Bueno, ven la enorme cantidad de personas que se agolpaban en los balcones, esa regularidad que tanto asombró a los cronistas. Tenemos aquí el balcón real. En la Plaza Mayor tiene una cualidad, que es un espacio totalmente cívico, y al decir cívico me refiero a que no hay ningún elemento eclesiástico ni tampoco ningún elemento cortesano, con una salvedad, y es que la villa, en la Casa de la Panadería, la casa donde se regulaba el precio del pan, que es un alimento básico, y para evitar carestías e incrementos abusivos del precio, en la Casa de la Panadería, que presidía la Plaza Mayor, existía un balcón denominado real, así como un cuarto real que la villa cedía a la familia real para que desde ese lugar privilegiado contemplasen todas las fiestas que se hacían en este fantástico recinto. Bueno, pues aquí tienen ustedes la reina y seguramente la hermana pequeña del rey, la denominada Reina María Ana, y si... Bueno, me tienen que creer, están sentadas sobre cojines, a la morisca, como se decía entonces. Vamos a ver cómo un cronista nos lo va a relatar un poco más adelante. El resto de las personas se distribuían en los balcones, como ya les he señalado, o en las gradas, en las gradas escalonadas que se montaban dentro de la propia arena de la plaza, o si no debajo de los soportales en unas localidades elevadas que se denominaban nichos. Bueno, para completar el cierre de la plaza, en las bocacalles, que como les he dicho originalmente eran abiertas de arriba abajo, se montaban este tipo de alzados, que se denominaban propiamente así, alzados, de madera, que se abarrotaban de personas y que en más de una ocasión dieron lugar a distintas desgracias. Bueno, tienen aquí distintos ejemplos de cómo se cerraban estas bocacalles, de los tendidos o gradas escalonadas, en fin, y de cómo se iba ampliando el aforo de la plaza. Otra ocasión que vivió Madrid extraordinaria fue 3 años después, en 1626, en este caso con la llegada del cardenal Francesco Barberini, sobrino del entonces Papa Urbano VIII, y en cuyo séquito no solamente venía el futuro Papa Inocencio X Pamphili, sino también un erudito que era secretario del cardenal, Casiano del Pozo, a quien vemos también en pantalla, que hizo un relato minucioso y pormenorizado de todo el tiempo que pasó en la corte de Madrid el cardenal legado Francesco Barberini. En honor del pontífice se hicieron también muchísimas tauromaquias y muchísimos juegos de cañas. Este que les traigo pertenece al Museo al Museo de Historia de Madrid, que hasta ahora mismo lo tiene identificado como fiestas en honor del príncipe de Gales. Bueno, yo creo que no, que son las fiestas en honor del cardenal Barberini. Y dirán ustedes, hay que ver estos historiadores que se quedan ahí en cosas pequeñas, pero bueno, yo creo que si se puede precisar, lo precisamos. ¿Y por qué digo esto? Pues lo digo porque tenemos una descripción de Casiano del Pozo que relata con una gran minuciosidad cómo fueron estas fiestas, y nos dice: hubo un gran problema a la hora de sentar al cardenal por motivos de protocolo. No se podía sentar en el mismo balcón que los reyes, pero tampoco muy alejado, y solamente había un balcón real, de manera que al final se decidió lo siguiente, según lo relata Casiano del Pozo. Estaba Su Majestad situado en el centro de la fachada izquierda, aquí, en el centro de la fachada izquierda, en medio de las dos reinas. Como digo, se refiere a Isabel de Borbón, la esposa de Felipe IV, y a María Ana de Austria, que es la hermana del rey, la que no se había casado con el príncipe de Gales, que entonces estaba prometida con el rey de Hungría y la denominaban también reina.
Bueno, colocadas, dice, algo delante de él, algo delante del rey, sobre ciertos cojinetes, es decir, sentadas a la morisca. En la ventana de la izquierda está el cardenal y en la siguiente los prelados. Debajo el marqués de Liche, don Diego Mejía, muchísimos caballeros principales y los meninos del rey y de la reina. A mano derecha las damas y algo más allá un palco reservado para la corte del señor cardenal. El marqués del Carpio gobernaba la fiesta de acuerdo con el gusto de su majestad, dando órdenes a 4 o 6 alguaciles en traje de caballero que las transmitían. Si hacemos un zoom sobre esta imagen, vemos que efectivamente se tuvieron que montar provisionalmente 2 palcos, uno para alojar a la familia real y otro para alojar, ya abriendo mucho la imagen, para alojar al legado pontificio. El propio Casiano del Pozo describe con precisión el ambiente de la plaza, no solamente este día, sino todos los días que había una fiesta. Dice, se entró en la plaza que ofrecía bellísima vista y estaba llena de infinito pueblo. Por ver dicha fiesta hubo gente que estaba sobre los techos desde el amanecer y la experiencia ha demostrado que en los días siguientes se llenan los hospitales de gente enferma de fiebre maligna y tabardillo, por lo que siempre que se hace esta fiesta, máxima en verano, preparan doble número de camas que resultan insuficientes, pues esta es la afición que tienen los nacionales que si se repitiesen todos los días allí estarían. Es verdad que hubo una afición desmedida. Y no es de extrañar si vemos la vistosidad de los desfiles, la belleza de los caballeros. Si se fijan, este que vemos en primer término es un caballero del hábito de Santiago, lleva la cruz bordada encima del traje, o si vemos también la nobleza de los combates. A diferencia de los juegos de cañas, que como ya he dicho antes, eran combates simulados, no sangrientos, las tauromaquias implicaban graves riesgos contra la integridad física del toreador y del propio animal, que despertaron el recelo y la animadversión de muchas gentes y llegaron a forzar su prohibición, aunque hubo enseguida que restituirlas por el enorme éxito y popularidad de estas fiestas. Casiano del Pozo, nuevamente, lo explica de este modo. Una vez que se prohibió por bula de Pío V, hubo que volver a autorizarla, pues no sé qué carestía que sufrieron, aquí en Madrid, lo achacaban a este motivo. Efectivamente, hay más de acción, dice, de carnicero que de cosa de gusto, aparte de que la gran confusión de gente impide que se vean las faenas de los caballeros. Si hacemos otra vez un zoom sobre esta misma imagen, veremos cuáles eran esos elementos que terminaron resultando tan polémicos de la fiesta. En primer lugar, aquí lo tenemos, el lanceado del propio toro, la presencia de niños en el coso o de esos caballos que todavía no se había inventado el peto y que yacían malheridos en el centro de la plaza. Pero lo que más escandalizaba, y a lo mejor ustedes no han reparado, es en la presencia de religiosos, de sacerdotes, que aunque lo tenían prohibido, gustaban, como el resto del público, muchísimo de ir a este tipo de festejos. Tal y como indica Casiano del Pozo, el Concilio de Trento prohibió las corridas de toros y en 1567 el Papa San Pío V ratificó esta medida afirmando lo siguiente: el detestable uso del duelo, introducido por el diablo para conseguir, con la muerte cruenta del cuerpo, la ruina también del alma, así y todo, dice, no han cesado aún. En muchas ciudades y en muchísimos lugares, las luchas con toros y otras fieras en espectáculos públicos y privados para hacer exhibición de fuerza y de audacia. Ello acarrea a menudo incluso muertes humanas, mutilación de miembros y peligro para el alma. Estos espectáculos, en que se corren toros y fieras en el circo o en la plaza pública, no tienen nada que ver con la piedad y caridad cristiana, y queriendo abolir tales espectáculos cruentos y vergonzosos, propios no de hombres sino del demonio, y para proveer a la salvación de las almas, en la medida de nuestras posibilidades, dice, con la ayuda de Dios, los prohibimos terminantemente. Y no solamente terminantemente, sino que añade, nuestra Constitución estará vigente perpetuamente bajo pena de excomunión. Bueno, no hay ni que decir que a los pocos años tuvieron que restituirse y luego volverían a prohibirse ante la extraordinaria demanda que tenía no solamente entre el público común, sino también entre las autoridades y especialmente en el reinado de Felipe IV. Tenemos que preguntarnos por qué Felipe IV tuvo tanto interés por estas fiestas
que estudió muy bien de Leito Piñuela en un libro que le recomiendo muchísimo, El rey se divierte, y que tiene una segunda parte, También se divierte el pueblo. Bueno, quizá la respuesta está en la propia afición del monarca, que fue famoso, según las crónicas, por su destreza en el manejo del rejón a caballo y por su habilidad para enfrentarse no solamente a toros, sino a otras fiestas salvajes que coleccionaba, por así decirlo, en su famosa leonera del Buen Retiro. Lo tienen aquí señalada en amarillo, la leonera, que era un pequeño circo de planta circular, donde había distintos tipos de animales salvajes que peleaban entre sí o en una especie de tauromaquia, ¿no? Y tuvo, como les digo, un gran éxito en este reinado de Felipe IV, que se reservaba la contemplación de estos festejos en la Plaza Grande del Buen Retiro, en cualquiera de las dos plazas del Buen Retiro, solamente con la presencia de la corte y de la familia real. Cuando se construye el Buen Retiro, en la decoración de este que se denominó Palacio del Rey Planeta, se incluyó un ciclo destinado a loar la grandeza de la Roma antigua y de sus emperadores, representando no solo las honras fúnebres de los emperadores, sino también otras costumbres que se identificaban con la cultura de la Roma clásica, como las relacionadas con el circo, los anfiteatros, las luchas de fieras, los combates de gladiadores, las fiestas báquicas, las lupercales, etc., ¿no? Aquí tenemos uno de esos cuadros que decoraba las estancias del Buen Retiro, tratando de vincular la grandeza de Felipe IV con el recuerdo de los emperadores romanos y de la Roma clásica. O este otro cuadro, este desfile de elefantes, que nos sirve también para recordar que hasta 1904 hubo en la Plaza de Toros de Madrid, ya no la Plaza Mayor, luchas de bestias, es decir, algo que hoy ni siquiera nos planteamos, pero que hasta entonces tuvo cierta afición aquí en Madrid. Tras el reinado de Felipe IV empezó a declinar la tauromaquia, y desde 1676 se redujeron drásticamente este tipo de festejos, aunque curiosamente es en el reinado de Carlos II, es decir, justamente en la época en que menos tauromaquias hubo, cuando más prolifera, cuando asistimos a un boom, por así decirlo, de imágenes de la Plaza Mayor con estas fiestas taurinas, no solamente aquí en España, sino en todos los confines de la monarquía hispánica, especialmente en Italia. Les traigo algunos ejemplos, este que viene del Museo del Castello Sforza en Milán, otro que no he podido conseguir en el Museo del Teatro alla Scala de Milán también hay una vista de la Plaza Mayor con un festejo taurino, o este otro que está en Nápoles, en el Castel Nuovo, en la parte de atrás de esa puerta monumental de Francesco Laurana, vemos una representación de una tauromaquia en la Plaza Mayor de Madrid, presidida por un joven Carlos II, que aparece casi siempre acompañado en estas representaciones por su madre, la reina regente, la reina viuda, o en ocasiones incluso también por su hermano don Juan José de Austria. Estos retratos, como ya les digo, muy narrativos, nos permiten conocer también los avatares que tuvo la Plaza Mayor, que sufrió varios incendios a lo largo de su existencia. En 1672, uno de los incendios arrasó la Casa de la Panadería, obligando prácticamente a su total reconstrucción. Si se fijan en las imágenes anteriores, la Casa de la Panadería tiene como un altillo que, tras el incendio de 1672, desaparece, dándose lugar también a una nueva decoración, obra del arquitecto y pintor José Jiménez Donoso, formado en Italia, y cuyo resultado conocemos gracias a estas pinturas, a esta del Museo de Historia o a esta otra de la colección particular de don Juan Abelló, todas ellas en la exposición de la Plaza Mayor a la que hemos hecho referencia anteriormente. No crean que solamente hubo tauromaquias en la Plaza Mayor, hubo otras muchas fiestas. Quizá la fiesta con la que se inauguró fue en 1619, con la canonización de Isidro, ese santo labrador que enseguida se convirtió en patrono de Madrid, y que no olvidemos que uno de sus milagros era que mientras él rezaba los ángeles trabajaban, que no está nada mal. Muy poco después, en 1622, Isidro fue canonizado junto con Ignacio de Loyola,
Teresa de Jesús, Francisco Javier y San Felipe Neri, y las fiestas de canonización en esta apoteosis religiosa española se celebraron en la Plaza Mayor. Se conocen muy bien las fiestas gracias a la descripción de Lope de Vega, aunque no ha llegado a nosotros ninguna imagen de estos acontecimientos religiosos que también encontraron en la Plaza Mayor el escenario idóneo para su desarrollo. Otra fiesta religiosa, aunque tremendamente municipal, que es el Corpus Christi, también se desarrollaba parcialmente en la Plaza Mayor de Madrid. Una de las fiestas del Corpus más importantes que se hicieron en Madrid fue también en 1623 para agasajar nuevamente al príncipe de Gales, que en esta ocasión disfrutó de ella no desde el balcón de la Casa de la Panadería, sino desde el balcón del Alcázar Real. La fiesta del Corpus, como les digo, era una fiesta al mismo tiempo solemne y bulliciosa, que llegaba a congregar unas comitivas de hasta 2000 personas, sobre todo también en el reinado de Felipe IV, que es donde adquirieron también su mayor vistosidad y su mayor magnificencia, con un complejo ceremonial a medio camino entre lo sagrado y lo profano, en el que había música, baile, figuras alegóricas, autos sacramentales, muchos de ellos escritos por algunos de nuestros principales autores, como el ya citado Lope de Vega, pero también Calderón de la Barca, que fue también autor de muchas de las mutaciones o de las tarascas que presidían el Corpus. La tarasca, que tienen ustedes en la imagen, es una figura de serpiente monstruosa, un dragón, una dragona, mejor dicho, porque tiene grandes ubres. Era una figura articulada que presidía el Corpus, haciendo grandes movimientos que espantaban a la gente, y en el lomo llevaba distintas figuras también articuladas, generalmente con elementos musicales, como estos danzantes que tenemos aquí. La tarasca en realidad era una figura alegórica y moralizante, que para unos es símbolo del diablo, para otros es símbolo de la vanidad. La colección extraordinaria de tarascas que tiene el archivo de la Villa de Madrid nos permite no solamente contemplar la evolución de la moda, sino también la introducción de pequeñas pero interesantes novedades. En esta tarasca ya del siglo XVIII, del reinado de Felipe V, vemos dos novedades. Primero, que ya la tarasca no es articulada, no se mueve por sí sola, sino que se lleva en andas. Si se fijan ustedes, debajo de estas andas es donde se colocaban los porteadores para mover la tarasca, que ha introducido un juego totalmente novedoso. Es un tío vivo, un carrusel, ya vimos que fueron muy famosos en Francia, no solamente con Luis XIII, sino con Luis XIV, que era un experto jinete y le gustó mucho este tipo de carruseles. O vemos también en esta otra tarasca con un eco muy hispanoamericano en la moda de los personajes, sobre todo la figura femenina sobre esta hidra de las 7 cabezas, ¿no? Cómo la tarasca va evolucionando hasta que empieza su declive en la época del cambio dinástico. Los Borbones no fueron partidarios del carácter lúdico que tenía en Madrid y en otras ciudades la fiesta del Corpus Christi, aunque la fuerte implicación municipal hizo que tanto Felipe V, el primer Borbón, como su hijo y heredero Fernando VI transigieran con esta fiesta, con este ser monstruoso, lúdico y amenazante que presidía el Corpus, que iba por delante acompañado de gigantes y de mojigones que iban pegando a la gente, hasta que Carlos III decidió prohibir por irreverente los elementos lúdicos de la procesión del Corpus, incluida la tarasca y sus acompañantes, cosa que hizo en 1780. Bueno, además de la tarasca, por desgracia, aunque tenemos muchas imágenes de tarascas, no tenemos ninguna de su paso por la Plaza Mayor, donde se paraba para asistir a la representación de estos autos sacramentales. Otras fiestas, si podemos denominarlas así, que se celebraban en la Plaza Mayor, seguramente que muy aterradoras, eran los aleccionadores autos de fe, organizados por la Inquisición para que los reos abjurasen de sus pecados y mostrasen públicamente su arrepentimiento, quedando algunos a disposición de la autoridad civil para aplicar la pena correspondiente, que se ejecutaba en otro sitio. Bueno, hago aquí
Una aclaración. Se ha dicho, y ahora con motivo de la exposición, se ha repetido en muchos medios públicos que en la Plaza Mayor se ajusticiaba a la gente. No es verdad. Estos autos de fe, que sí es verdad que eran tremendos y congregaban a mucha gente, a los reos después se les pasaba a la justicia civil, que en caso de una pena máxima de ajusticiamiento la llevaba a cabo en la Cruz Verde, fuera, en las afueras de Madrid, nunca en la Plaza Mayor. Aquí tenemos unos dibujos de Juan Gómez de Mora. Otra vez correspondía al maestro mayor de la villa y de las obras reales preparar esos montajes de madera que daban asiento no solamente al público, sino también a los reos y a las autoridades eclesiásticas que tenían que juzgarlos. Gracias a los dibujos de Gómez de Mora comprendemos que en estas ocasiones no se ocupaba toda la superficie de la plaza, sino una parte mínima, aunque suficiente, para que el resto se llenase de personas a pie firme contemplando el estruendo moral y religioso de estos autos de fe. Sin duda, el más famoso no fue este de 1632, sino el de 1680, ya reinando Carlos II, que conocemos muy bien gracias a la descripción que hizo del mismo José del Olmo. José del Olmo entonces era maestro mayor de la villa, maestro mayor de obras reales y también titular del Santo Oficio. Como tal, no solamente le correspondió levantar las armaduras de madera para acoger este auto de fe, sino hacer una minuciosa descripción del mismo, pormenorizando el tipo de autoridades, la distribución protocolaria de las mismas y los distintos pecados que se sometieron a juicio en este momento. Gracias a la descripción minuciosa de José del Olmo y a este grabado, tengo que decirles también que si tienen ocasión, aquí en el Museo del Prado se expone ahora una copia de este grabado, la plancha original del mismo y el monumental cuadro que Francisco Ricci hizo 2 años después o 3 años después, siguiendo la descripción de José del Olmo y siguiendo las directrices del grabado, compuso este solemne, conmovedor, tremendo retrato del auto de fe de 1680, en el que podemos contemplar cómo los reos, con sus sanbenitos, estos gorros puntiagudos y estos petos, es lo que les distinguía, eran conducidos hasta esta tarima en forma de H, ¿ven? Donde se sometían al juicio de las autoridades eclesiásticas que ocupaban un lugar preferente con un dosel, y enfrente tenían el balcón habilitado. No es el balcón de la Casa de la Panadería, aunque es un balcón habilitado también como palco real para alojar a los monarcas. Haciendo un zoom vemos perfectamente a Carlos II, a su esposa María Luisa Gabriela de Orleans, con la que se acababa de casar hacía poco tiempo, y otra vez la reina viuda con sus tocas de viuda, no de monja, sino con sus tocas de viuda. Como les digo, prácticamente en el reinado de Carlos II desaparecen los juegos de cañas, desaparecen las tauromaquias de la Plaza Mayor de Madrid. Cuando llega Felipe V, el primer Borbón, tampoco es partidario de estos festejos que ya resultaban muy polémicos, y en 1704 decide prohibirlos. Bueno, hay que decir que en fin, hubo tal movimiento en Madrid que tuvo nuevamente que restituirlos, y finalmente en 1720 por Real Decreto los prohíbe no solamente en la Villa y Corte, sino en toda España. Otra vez duró poco tiempo la prohibición, porque en 1725 y con gran algarabía de Madrid volvieron a celebrarse en la misma Plaza Mayor. Lo que les quiero señalar es que la imagen que se difunde en Europa, también en España, pero sobre todo en Europa, de la nueva corte, del nuevo monarca de la recién instaurada Casa de Borbón en España, incluye los jardines del Buen Retiro, la imagen del propio rey, el Alcázar Real y una imagen de la Plaza Mayor de Madrid
¿Con qué? Con fiestas de toros. Aunque se han prohibido, de alguna manera se ha convertido en el recinto idóneo, en el recinto característico para este tipo de festejos, siempre polémicos, pero siempre dispuestos a, a ser restituidos por la aclamación que producían en el pueblo de Madrid. De nuevo es Carlos III quien vuelve a dar una vuelta de tuerca a este problema de la tauromaquia y sobre todo al uso de la Plaza Mayor con estos fines. Conocemos muy bien las fiestas que se hicieron a la entrada de Carlos III en Madrid el 13 de julio de 1760. Lo conocemos gracias a una relación que daba cuenta pormenorizada de cómo se adornaron las calles, de los arcos efímeros que se pusieron para adornarlas, pero también a una serie de pinturas atribuidas a Lorenzo de Quirós que reflejan muy bien esos arcos monumentales, conmemorativos, que cubrían todo el recorrido. En ese recorrido tenía que haber una gran fiesta de toros, dice el cronista. Nada hay en Europa que se acerque más a la grandeza de los espectáculos romanos que las corridas de toros. Esta referencia a la antigüedad no bastó, sin embargo, para que Carlos III no se sintiese cómodo con este tipo de festejos, que terminaría por prohibir en 1771 y nuevamente en 1785. Cuando una prohibición se repite tanto, no nos habla solamente del celo de las autoridades, sino fundamentalmente lo que nos está indicando es que no se cumple la prohibición, por eso hay que insistir en ella. Y a pesar de que Carlos III lo prohíbe, ya veremos que sigue teniendo una cierta vigencia. Lo que estamos viendo ahora es una imagen quizá muy conocida de la Plaza Mayor. Quirós no quiso retratar la Plaza Mayor ataviada como coso taurino y la representó 2 años antes, en el momento de la proclamación del nuevo rey Carlos III. 2 años antes de que el rey viniese, o 1 año antes de que él llegase, unos meses antes, se produce su proclamación. ¿Y cómo vemos transformada la Plaza Mayor? En este caso, gracias a la acción de de Ventura Rodríguez, que entonces era maestro mayor de la Villa de Madrid. Pues si se fijan ustedes, quizá lo más llamativo, aparte de los vistosos doseles que la cubren por entero, es que los alzados de madera que cerraban las bocacalles todavía abiertas ya no tienen esa forma irregular que hemos visto en las anteriores imágenes de la Plaza Mayor, sino que se uniforman con las otras fachadas hasta configurar un recinto cerrado, una especie de salón urbano más moderno, más a la francesa. En fin, parece que la Plaza Mayor de Juan Gómez de Mora, con sus bocacalles abiertas, con sus manzanas independientes, está quedándose obsoleta incluso a la vista de los madrileños y está clamando por un modelo de plaza más europeo, más afrancesado, más en definitiva moderno. Carlos III, como les he dicho, prohíbe las tauromaquias. En 1798, Gaspar Melchor de Jovellanos, que estaba encargado de la Policía de Espectáculos y Diversiones Públicas, escribe lo siguiente: sin embargo, creer que el arrojo y destreza de una docena de hombres, criados desde su niñez en este oficio, familiarizados con sus riesgos y que al cabo perecen o salen estropeados de él, se pueden presentar a la misma Europa como un argumento de valor y bizarría española, dice, es un absurdo. Les hago notar que él ya está hablando de un toreo profesionalizado. Ya no habla de los caballeros que se lanzan al coso para mostrar su habilidad, su destreza y su valor. Dice, y sostener que en la proscripción de estas fiestas, que por otra parte puede producir grandes bienes políticos, hay el riesgo de que la nación sufra alguna pérdida real, ni en el orden moral ni en el civil, es ciertamente una ilusión, un delirio de la preocupación. Es, pues, claro que el Gobierno ha prohibido justamente este espectáculo y que cuando acabe de perfeccionar tan saludable designio, aboliendo las excepciones que aún se toleran, será muy acreedor a la estimación y a los elogios de los buenos y sensatos patricios. Bueno, pues lo que sacamos en conclusión del texto de Jovellanos, aparte de que no le gustaban los toros, es que por más que los prohibían, ya han visto que tenían que hacerse excepciones y que estas excepciones volvían a generar otra vez esa
esa conversión de la Plaza Mayor de Madrid en coso taurino. Algunos de los abanicos que se fabricaron entonces nos la representan de esta guisa, en este caso con un baile de parejas reales o en este caso con el paso de una comitiva real por su coso. Y quizá lo más paradójico es que Madrid entonces ya tenía una plaza de toros exenta. Fue Fernando VI quien, ante la imposibilidad de erradicar los toros de la Plaza Mayor, y en un intento de hacerlo, mandó al arquitecto Giovanni Battista Sacchetti, un arquitecto italiano que había venido a hacerse cargo de la construcción del Palacio Real Nuevo de Madrid, que levantase en la calle de Alcalá, muy cerca del Pósito Real, en las afueras de Madrid, una plaza de toros competente, exenta, un circo, con esa forma circular como los circos o anfiteatros romanos, donde se celebrasen específicamente estas tauromaquias. Esta evidencia, de todas formas, no erradicó la tauromaquia de la Plaza Mayor y, a pesar de tener esa plaza de toros exenta, los monarcas siempre querían que sus fiestas se celebrasen en la Plaza Mayor. Entre otras cosas porque era más céntrica, porque había ya toda una tradición, toda una cultura que nos llevaba allí. Esto que estamos viendo ahora, una parte de las figuras está también en la exposición del Museo de Historia, son la recreación que manda construir Carlos IV para regalar a su hijo, el futuro Fernando VII, con motivo de las fiestas taurinas que se celebraron nuevamente en la Plaza Mayor de Madrid para conmemorar la exaltación al trono de Carlos IV y la jura como príncipe de Asturias, como príncipe heredero de su hijo Fernando. Lo que vemos aquí es, bueno, yo creo que tiene que ver mucho con esa costumbre de los belenes, del Belén napolitano, que es un Belén narrativo, con muchos elementos anecdóticos y propios de la vida cotidiana, que había introducido Carlos III, que había arraigado en su... Carlos III, que no olvidemos que cuando viene a España, viene después de ser rey de Nápoles durante 25 años. Trae esa costumbre, regala a su hijo Carlos IV algunos de esos fantásticos belenes que podemos ver montados en el Palacio Real en Navidades, y quizás siguiendo esa tradición, Carlos IV encarga este fantástico conjunto escultórico de gran tamaño en el que vemos representados algunos de los grandes toreros ya profesionales de la época, como Pepeillo o el banderillero Nonilla y otros muchos que están fielmente aquí retratados. En 1790, el 16 de agosto de 1790, la Plaza Mayor sufre uno de los incendios más tremendos de toda su historia, que la destruyeron parcialmente. Este es un boceto que hace Juan de Villanueva, maestro mayor de la villa en ese momento. El maestro mayor era una especie de jefe de bomberos de la época, porque su conocimiento de la arquitectura es el que le permitía también disponer de los recursos y de los conocimientos suficientes como para atajar los incendios, o al menos para intentarlo. Bueno, pues él hace este primer boceto rápido donde se ven las llamas devorando la Plaza Mayor, y este es el resultado de cómo quedó la plaza. Si pueden leer en la parte baja, dicen que se destruyeron 82 casas que ocupaban 1.300 personas y se contaron por cientos las personas que perdieron la vida en esta terrible desgracia. Juan de Villanueva fue el encargado de reconstruir la plaza tal y como la vemos ahora, como un recinto con su perímetro totalmente cerrado, sustituyendo las bocacalles abiertas por arcos de medio punto, simétricos entre sí, y igualando en altura y en configuración la Casa de la Panadería con la Casa de la Carnicería que estaba enfrente. En definitiva, Juan de Villanueva convierte la Plaza Mayor en una especie de salón urbano más afrancesado, más moderno, como pedían las autoridades madrileñas, en un proyecto que tardó varias décadas en llevarse a cabo, puesto que no se finaliza
aunque se empieza en 1790, no se finaliza hasta la década de 1840. Con la plaza a medio construir, todavía siguieron los reyes insistiendo en celebrar allí sus grandes fiestas. Las últimas son las que tienen ustedes en pantalla. En 1803, por el casamiento del príncipe de Asturias, Fernando VII, con la princesa de Nápoles, y bueno, lo que tienen en el otro lado es una entrada, un boleto, como se llamaban entonces, que es con lo que cada persona tenía que, como ahora, ¿no?, pasar para identificar el asiento que se le había asignado, o si habían tenido suerte, el asiento que había podido comprar de los que quedaban libres. Las últimas fiestas que se hicieron son en el reinado de Isabel II. En 1833, justamente en el momento de su jura como princesa heredera, como princesa de Asturias, y en 1846 para celebrar las dobles bodas entre Isabel II y Francisco de Asís y su hermana con el duque de Montpensier. En estas imágenes que vemos algunos ejercicios taurinos ya modernamente reglamentados, vemos la plaza ficticiamente reconstruida mediante unos alzados que nos permiten contemplar en esta otra imagen cómo las partes altas, las cubiertas, eran de esa teja árabe y cómo muchas cubiertas se habían deformado por esa costumbre de la autoconstrucción que se va extendiendo a lo largo del tiempo, no solamente en Madrid, sino en otras muchas ciudades. Isabel II, la reina que trajo el agua corriente a Madrid, lo digo porque creo que a veces no se le da suficiente importancia, vio la manera de acabar no solamente con las tauromaquias, sino con todas las fiestas en el interior de la Plaza Mayor. Hay que decir que quitándole, en cierta medida, algunas de sus disfraces más característicos de la Plaza Mayor, el de coso taurino, el de circo, el de gran teatro al abierto de la Villa y de la Corte de Madrid. Lo que hizo Isabel II fue encargar al arquitecto municipal, Juan Sánchez Pescador, que construyese en el centro del recinto una glorieta con fuentes, aquí está el dibujo de las fuentes monumentales, con mobiliario urbano, con estos preciosos bancos de piedra, con el respaldo de hierro forjado, con unas cuantas farolas y sobre todo con unos arrietes de verde, ¿no?, y con distintas especies arbóreas, ¿no? La imagen de la Plaza Mayor ajardinada, que quizá nos produce una cierta nostalgia, la difundió por toda España y también por toda Europa, la difundieron los principales fotógrafos de la época y sobre todo Jean Lauren, de quien vemos aquí una, creo yo, que preciosísima imagen que nos permite ver la belleza de estas fuentes, al mismo tiempo que se construye esa glorieta y a iniciativa de don Ramón Mesonero Romanos, que todos conocemos como uno de los grandes cronistas de la Villa de Madrid, pero que también era regidor de la villa. Ramón Mesonero Romanos tuvo la idea de que se instalase en el centro de la plaza, una idea que fue muy discutida y que sigue siéndolo hoy, que se instalase en el centro de la plaza la estatua ecuestre de Felipe III. Era una manera de homenajear al monarca que tuvo la iniciativa de acabar de construir la plaza en 1617. La estatua se encontraba en la Casa de Campo, en un lugar demasiado apartado de Madrid, y se trasladó y se instaló, como vemos aquí, en el centro de esta glorieta de jardines, de fuentes monumentales y de mobiliario urbano. A partir de ahora, y coincidiendo con una época de decadencia de la Plaza Mayor que no pudo soportar el envite de otras plazas más modernas como la Puerta del Sol, que terminó haciéndose con todo el protagonismo, sobre todo cuando llegó el metro a la Puerta del Sol y no pasó por la Plaza Mayor, iba languideciendo al tiempo, como digo, que paradójicamente su imagen, esta imagen de plaza arbolada, de plaza jardín, se difundía también por toda España y por toda Europa gracias
referencias a las postales, con un sello de correos, con un timbre de correos, y en estas pequeñas postales, algunas de ellas coloreadas, esa imagen de postal de la Plaza Mayor se expandió por toda España, coincidiendo, como digo, con un momento de deterioro que dio lugar a una enorme reflexión sobre qué hacer con la Plaza Mayor. A principios del siglo XX encontramos distintas propuestas sobre qué hacer con la Plaza Mayor. Una de ellas, quizá la más extravagante, aunque también interesante por desconocida, es la del arquitecto José Luis de Oriol y Urigüen. Agradezco a su nieto, don Luis Oriol, que nos haya dejado este dibujo, que también pueden ver ustedes en la exposición. José Luis Oriol pretendía, si lo ven aquí, cortar en diagonal la Plaza Mayor, cortarla por la mitad y hacer una especie de gran vía y sustituir esa mitad derribada por una fachada monumental con fuentes en cascada, con escalinatas que nos recuerdan mucho las escalinatas monumentales de la Plaza de España en Roma y otras similares de carácter muy escenográfico, con los que él pensaba, desde luego, transformar radicalmente la Plaza Mayor y modernizar también la ciudad de Madrid. Otros proyectos, como este que ven ustedes de Pedro Muguruza, coincidían ya en la época de la República en eliminar los jardines porque consideraban inadecuado esos jardines para la Plaza Mayor y devolverla a su estado original, bien entendido que el estado original no era el primitivo de Juan Gómez de Mora, sino el resultante de la reconstrucción de Juan de Villanueva a partir de 1790. Esa plaza cerrada, monumental, que nosotros hoy todavía atravesamos, es la que se consideraba original y sobre la que querían intervenir, eliminando los jardines, dejando solamente algún árbol para mantener la escala, para dar la escala, y despejando el resto del interior para propiciar otra vez que la plaza ganase esa vitalidad, ese reflejo de la vida cotidiana que había sido tan característico a lo largo de toda su existencia. La guerra civil interrumpe estos proyectos. Finalmente, en 1960, un arquitecto municipal, José María Soler, a propuesta del régimen, que quiere celebrar el 400 aniversario de la capitalidad de Madrid. Madrid se había convertido en sede permanente de la Corte en 1561. En 1961 se hace una gran fiesta de la hispanidad y con ese motivo se va a proceder a la última gran reforma de la Plaza Mayor de Madrid. Esa Plaza Mayor por la que sí hoy todos transitamos es la que vemos reflejada en esta preciosa maqueta original. Es la maqueta que se presentó en 1961 ante todos los alcaldes de España y de Hispanoamérica que vinieron a esa enorme fiesta de la hispanidad que devolvió por una vez y brevemente a la Plaza Mayor ese protagonismo de recinto festivo. En la maqueta podemos ver el pavimento, ese pavimento geométrico que hubo después que levantar para hacer el subterráneo y que luego después se volvió a reconstruir. Vemos las 4 farolas fernandinas, volvemos a ver otra vez la polémica estatua de Felipe III que centra la composición y que transgrede un poco el espíritu original, expedito, libre de la Plaza Mayor de Madrid, y vemos ese perímetro cerrado. ¿Qué nos llama aquí la atención? Nos llama que la gran reforma consistió en sustituir las tradicionales cubiertas de teja árabe, de teja roja, por estas cubiertas empizarradas en un intento de dar a la Plaza Mayor un aire imperial que la relacionase con los grandes edificios de la época de máximo esplendor del Imperio Español. Me refiero al Escorial o al Alcázar Real de Madrid. Esos tejados de pizarra, que a nosotros hoy también nos parecen tan característicos de la Plaza Mayor, en realidad son de antes de ayer, son de 1961 y son parte de esa última reforma integral de la plaza con la que estamos concluyendo esta conferencia ante ustedes. En el año 2017 se
inauguran los actos de conmemoración del 400 aniversario que se clausuran ahora con la exposición La Plaza Mayor, retrato y máscara de Madrid. En estos casi 2 años, la Plaza Mayor ha vuelto a recuperar ese protagonismo festivo, yo casi diría más festero, que estuvo tan ligado a ella y a su fisonomía desde sus orígenes. Quizá la imagen más extravagante y al mismo tiempo más evocadora de esos jardines que de alguna manera añoramos porque se abrirían paso entre las terrazas de los bares, es esta imagen de ese césped que se puso provisionalmente en la Plaza Mayor de Madrid y que nos refresca la imagen y con el que yo les deseo muy buenas tardes y les agradezco su atención. Muchas gracias.